Continuamos. Vamos con la clase número 6. Clase 3 y última por el día de hoy. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador. Oiga la expresión. ¿Ha oído usted a alguien por ahí que él dice que, o decía, porque según he oído un poco, hasta el aviso lo quitaron allá en Roma, donde decían el Papa de Roma que él era el vicario? El actual dice que no es vicario nada. Parece que están entendiendo esas cosas algunos de ellos. Ya eliminaron eso. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador. Mediador del griego mesite, uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y propiedades de aquel ante quien actúa. Mira el detallazo, ¿no? En este caso es Dios. Es decir, para ser mediador, mira, el término mediador es aplicable a aquel que posee, oiga, la naturaleza y propiedad de aquel ante quien actúa. Por lo tanto, nadie más que Jesús podía ser mediador. O en este caso, mesite. En el caso de Dios, porque Jesús era Dios. Y que asimismo, oiga, practica o participa de la naturaleza de aquellos en favor de los que actúa el hombre. Por esa razón, Jesús necesitaba ser todo hombre y todo Dios para poder ser mediador. Nadie que no tenga estas dos naturalezas puede ser mediador. Para ser un vicario ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad, porque sólo así podría abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el Theantropos, Dios hombre, manifestado en la persona de Jesucristo. Porque hay un solo Dios, sí, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera a Timoteo 2:5. Quiero recordar y recalcar algo que dije ayer. Porque hay un solo Dios. Pregunto, ¿esto es una verdad absoluta o es una verdad compuesta? Vuelvo a preguntar. El término que aparece aquí en primera a Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios, ¿sí? ¿Es una verdad absoluta o es una verdad compuesta? Las dos cosas. Es una verdad absoluta porque hay un solo Dios, ¿sí? Pero el término Dios es compuesto porque son tres. Entonces, es absoluta porque hay un solo Dios, no hay más. Que algunos los denominan, escuche esto, que algunos denominan a unos dioses. Ese es el problema de los que denominan a esos dioses, porque ni siquiera ellos les denominan dioses. Mira lo serio del caso. Es decir, la gente que le dice a unos que ellos son dioses, pues bueno, ese es el problema de ellos, porque ni siquiera ellos son dioses. Muchos de ellos ni siquiera existieron. Pero en este caso, está Pablo por el Espíritu diciendo esta verdad absoluta pero compuesta. Porque hay un solo Dios, sí. Y un solo mediador, eso es correcto. Esta sí es absoluta pero de cajón. Entre Dios, vuelve otra vez al término Dios absoluto y compuesto, y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera a Timoteo 2:5. Por cumplir Jesús el papel de mediador, mesites, en la cruz, se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente
como el misterio del cambio. ¿Qué es un misterio? Algo que no tiene explicación. En 2 Corintios 5:21 se declara este misterio. Al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. No es un verbo que denomina el pecado como obras. Jesús no hizo pecado. Dios lo hizo pecado. El pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. En esto está la diferencia con el pecado de Adán, que entró por obras. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Por esta causa, Dios no juzgó, en la cruz a un hombre pecador. Dios juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre el mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, o como el germen del pecado, pasando a ser una maldición, muriendo como un maldito. 2 Corintios 5:21. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterraréis el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora, el caso de Jesús es que fue maldito por Dios, no fue por la gente. ¿Usted ha oído la expresión que el que acapare el grano, el pueblo lo maldecirá? Entonces, una cosa es la maldición del pueblo y otra es la de Dios. ¿Cuál vino sobre Jesús? Wow. Pero por amor a usted y por amor a mí. ¿Sí? Deuteronomio 21, 22 y 23. Como en la cruz se dio el misterio del cambio y él fue mi mediador, me cite, mi sustituto de la misma manera y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que Dios imputó el pecado sobre Jesús, imputó la justicia sobre mí. Cristo se llevó mi estado de pecado. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Era yo solo, amén, ajá. Cristo se llevó mi estado de pecado, amén. Amén. Pero Dios me dio su estado de justicia. Qué hermoso. 2 Corintios 5:21. De la misma manera, como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, usted y yo, me va, o en la posición que estábamos nosotros, pues, me ve a mí como la justicia misma, es decir, como veía a Cristo antes de colocar el pecado sobre él. De la misma forma, como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo e inocente. Hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Vamos a ver qué es un veredicto, ya en breve. Veredicto es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad sobre un hecho en litigio. El declarado inocente o culpable a un ente sometido a juicio es el veredicto. Sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando el veredicto es culpable en cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de
justificación, le dio al hombre caído en Adán un veredicto de inocente, quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo el hombre no se podía librar. Este fue un caso relevante en el misterio de Jesús, en el ministerio de Jesús, cuando le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Los que la trajeron le presentaron a Jesús el veredicto y la sentencia. Jesús la absolvió de su sentencia, que era la lapidación, aún siendo culpable. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros en la cruz. Nos declaró inocente siendo culpable. ¿Se recuerdan cuando Jesús le pregunta a la mujer: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? Se fueron, Señor, y ninguno te condenó. No, Señor, ni yo tampoco te condeno. La absolvió. Eso pasa o pasó en el mundo espiritual y sigue pasando, sí, en el mundo terrenal también. Año 92, si mal no recuerdo, un grupo de militares dieron aquí un golpe de estado, hubo varios muertos y detuvieron a la gran cantidad. Uno de ellos salió allá fanfarroneando grueso y hablando duro que por ahora no habían logrado, pero que ese por ahora seguía. Bueno, esos hombres estuvieron creo que 2 años presos. Alguien en consenso se le ocurrió indultarlos a todos y los soltaron y andaban por la calle como si nada. ¿Por qué ningún tribunal ni ninguna autoridad los volvió a apresar por ese delito? ¿Por qué? De paso, muchos ocuparon y ocupan posiciones de gobierno habiendo hecho lo que hicieron, porque ellos fueron absueltos por el administrador del Estado. ¿Sí? Ahorita 6 detenidos en Venezuela con armas y con muchas cosas más, norteamericanos, fueron absueltos y se los llevaron y están allá como unos héroes. ¿Quién los absolvió? El que podía, el representante del territorio del Estado. ¿Quién le ha dicho que al presidente? Nadie. ¿Por qué razón? Porque esa es una potestad de él. Ahora, ¿quién le dice que a Dios por lo que ha hecho contigo? ¿Quién le puede criticar a Dios y decir que no es así? ¿Vio esa? Si aquí los hombres hacen pequeños detallazos, ya va, y nadie los critica, porque tienen esa potestad. Ahora, ¿quién le puede decir a Dios qué? Por allá hay un texto que dice que ¿quién condenará a los escogidos? Si Dios es el que puede condenar y Él fue el que nos perdonó. Y luego dice el texto: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y luego enumera una serie de cosas. Ahora, el detalle es conocer para aceptar, creer y caminar en ello. El detalle está que cuando yo no conozco, es igual que como que no existiera. Pero no es que no existe, es que no conozco. Y por desconocer, pues sencillamente no disfruto lo que hay. Y para eso estamos aquí, para mostrarle. Y para que usted vaya estudiando y vaya decidiendo si acepta y cree y se mueve en ello. Ahora, interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Este es el trato de Dios: vete y no peques más. Juan 10, 18. Perdón, Juan 8, 10 y 11. Sin embargo, escuché, Él nos libró de el pecado, libre, una vez y para siempre. Sin embargo, Él sabía que nosotros en algún momento íbamos a cometer algunos pecados sociales y morales, y para eso dejó una reserva. Hijito, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ¿con quién? Para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? El mismo vicario. Ahora, ¿quién le puede decir a él que no puede perdonarnos eso? Si él pagó y en mutuo acuerdo con el Padre, él calmó la ira del Padre,
Ajá. Ahora, por esta causa, corroboro lo antes dicho, que aún cayendo, oiga, en el pecado más horrendo o más degradante de este mundo, por causa del misterio del cambio y de la sustitución que se dio en la cruz, dejaré de ser santo por caer en cualquier tipo de pecado, pero no dejaré de ser justo. Esto indica que no hay obra de pecado en este mundo que me condene. No sé si usted entiende esto, si usted acepta esto, pero se lo vuelvo a decir. Por esta causa, por lo que le acabo de decir, corroboro lo antes dicho, que aún cayendo en el pecado más horrendo, mi pregunta sería, ¿cuál es el pecado más horrendo que pueda haber sobre la tierra? Hablando de los pecados, ¿cuál es el más horrendo? El problema es que a nosotros nos adoctrinaron, Rafaelito, en tu tiempo y en el mío, y los pecados que disciplinaban en nuestros tiempos eran los del ombligo para abajo. Los del ombligo para arriba, nadie los disciplina, Pedro. ¿Quién disciplina a los chismosos? ¿Quién disciplina a los lengua larga? ¿Quién disciplina a los que andan levantando falsos testimonios? ¿Quién disciplina a los maldicientes? Pero no se enteren que por allá Rafaelito lo vieron meterse en un sitio extraño y después salir a las 2 o las 3 horas, ¡pum!, para el paredón. Entonces, ¿hay algún pecado que sea más horrendo que otro, pastora? Te la pongo de esta forma. Vamos a agarrar a Rafaelito y lo metemos en la pipa de agua que está allá. ¿Sí? Y lo sacamos. ¿Cómo sale? Está llenita la pipa, mojadita. Pero a Pedro bajamos y lo metemos en la represa. Lo metemos en la represa y lo sacamos. ¿Cuál de los dos sale más mojado? Igualito. Igualito. Entonces no hay, señoras y señores, un pecado más feo ni más sucio que otro. Todos son iguales ante Dios. El detalle es que nosotros tenemos un tabulador de pecado. Ese es el problema. Pero para efecto de Dios, la palabra pecado es errar al blanco. Entonces, para efecto de Dios, los pecados, todos son igualitos. Todos son igualitos. Y una cosa es la santidad y otra cosa es la justicia. Ahí es donde quiero que usted no se me enrede. Es más, esta es justicia, la materia. Pero hay una materia que le vamos a dar aquí que se llama santidad genuina. Entonces, para efecto de Dios, óigame, los pecados todos son igualitos. No hay uno más, ni hay uno menos. Todos, señoras y señores, son iguales. Por esta causa, ya aquí vamos. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ajá. Entonces de repente yo agarro este texto y lo leo y lo saco de ahí, pero yo no leo lo que viene antes y lo después, solamente esto. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, según este texto, señoras y señores, no existimos ningún justo. Ya va, sigamos leyendo a ver. Pero ahora, aparte de la ley que Dios le dio a Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta es la otra que se ha manifestado. Testificada por la ley, es decir, la ley la anunció. Por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe. Oiga, en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, siendo justificados, nótese, siendo hecho ya consumado, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, sobre quien Dios descargó la ira y montó y le encaramó el pecado, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto el término Pascua, en su paciencia, los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3,
10 y 25. En cuanto a la justicia, debemos estar claros. La justicia que está en mí, oiga, no entró por obra, sino por imputación. Indica que no hay obra de pecado que me quite la justicia. Ahora, ¿qué es imputar? Amputar, cortar y quitar. Y imputar es lo antónimo, colocar. ¿Sí? Ok. Término médico. Ajá. En cuanto a la justicia debemos estar claros. La justicia que está en mí no entró por obra que yo haya hecho, que usted haya hecho porque no la merecimos, sino por imputación. Indica que no hay obra de pecado que me quite la justicia, pero sí la santidad. Y la justicia, si la justicia hubiera entrado por obra, la tendría que mantener por obras. Esto indica que solo el que me dio la justicia me la puede quitar, y esto es imposible aún para Dios, porque ¿cómo puede Dios caducar lo que ya ha quedado determinado en forma absoluta en el Tribunal Supremo Celestial? Por lo tanto, no hay pecado que determine tu condenación. No hay quien te pueda condenar. Somos libres en Jesús por el Espíritu. El hecho de que la imputación es subrayado, el hecho de la imputación es subrayado en la imputación del pecado de Adán a la raza humana, con el efecto de que todos los hombres son considerados pecadores por Dios. Romanos 5, 12 al 21. Esto se desarrolla más aún en el hecho de que el pecado del hombre fue imputado a Cristo cuando Él se ofreció como ofrenda por el pecado del mundo. Segunda a Corintios 5, 14 y 21. Hebreos 2, 9 y Primera de Juan 2, 2. Así también la justicia de Dios es imputada a todos los que creen. Por causa de esta provisión se puede decir que todos los que son salvos en Cristo, que ellos son hechos justicia de Dios en Él. Primera a Corintios 1:30 y segunda a Corintios 5:21. Siendo que esta justicia es de Dios y no del hombre, y que según lo afirman las Escrituras, ella existe aparte de toda obra, u observancia de algún precepto legal. Romanos 3:21. Es obvio que esta justicia imputada no es algo que el hombre pueda efectuar. Siendo la justicia imputada por Dios, ella no puede ser aumentada por la piedad de aquel a quien le es imputada, ni tampoco disminuir por causa de su maldad. Es decir, el término justicia, cuando se da en un ser humano, ni crece ni se pone pequeño. Es como esto en nosotros los hombres. Nosotros somos, pero masculino o femenino. Perdón. Tu masculinidad puede crecer, puede menguar. Igual en las mujeres. Ustedes son femeninas y les gusta hablar bastante. Eso puede cambiar, que ustedes sean más femeninas. No es algo completo. Lo mismo es la justicia. Lo que puede cambiar en nosotros es la santidad. Yo puedo ser menos santo y puedo ser más santo, pero más justo no, ni menos justo tampoco. Seguimos aquí. Los resultados y las propiedades de la imputación se ven en que la justicia de Dios es imputada al
creyente sobre la base de que el creyente está en Cristo por medio del nuevo nacimiento que se da mediante el Espíritu Santo a través de esa unión vital con Cristo por el Espíritu. El creyente queda unido a Cristo como un miembro de su cuerpo, no como una prótesis del cuerpo. Primera Corintios 12:13. Y como un pámpano, oiga lo que viene, a la vid verdadera. Juan 15:1-5. Por causa de la realidad de esta unión, Dios ve al creyente como parte viviente de su propio Hijo. Por lo tanto, él ama al creyente como ama a su propio Hijo. Efesios 1:6, Primera de Pedro 2:5. Y considera que el creyente es lo que su propio Hijo es, la justicia de Dios. Romanos 3:22 y 1 Corintios 1:30 y 2 Corintios 5:21. Cristo es la justicia de Dios. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Por consiguiente, aquellos que son salvos son hechos justicia de Dios por estar en él. 2 Corintios 5:21. Ellos están completos en él. Colosenses 2:10. Y perfeccionados en él para siempre. Hebreos 10:10 y 14. Por esta causa corroboro lo antes dicho. No hay obra, oiga, de pecado que me puedan condenar después de haber sido justificado. Y esto lo dejo bien claro. El apóstol Pablo en sus escritos. Ahora pues, oigan, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que viene no es del texto original, se lo añadieron. Casiodoro de Reyes y Cipriano Valera. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto en algunas Biblias ya ha sido corregido. Porque, ¿por qué razón no hay condenación para los que están en Cristo? Porque la ley del Espíritu de vida, nótese que no es su ley ni mía, yo no he podido hacer nada, ni usted tampoco, es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Nótese que no dice me va a librar. ¿Me ha librado de qué? De la ley del pecado. No estamos hablando aquí de la ley de Moisés, estamos hablando de la ley del pecado, de la ley de la incredulidad y de la muerte. Romanos 8:1 y 3. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunto. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:33 y 34. Diciendo, oiga lo que viene, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, hablando de la ley de Moisés por supuesto, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? ¿Qué era lo primero que Cristo está diciendo aquí que quite? La ley que Dios le dio a Moisés. Quita lo primero para establecer esto último, nuestro segundo. En esa voluntad somos santificados, justificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido, oiga, una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, oiga,
hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Quiénes son esos? Nosotros. A los que justificó. Hebreo 10, 8 y 14. Cualquier pecado, oiga, que cometamos ante Dios nos debe contristar, pero no condenar, porque no hay pecado que te pueda condenar después de haber sido justificado por Dios mediante el sacrificio de su Hijo por su Espíritu Santo. Yo me siento contristado y avergonzado delante de la santidad de Dios por el pecado que hice, pero nunca me siento condenado ante Él, porque Él nunca me condenará y tampoco se avergüenza o se avergonzará de mí. A continuación voy a explicar en forma exegética, tomando en cuenta los medios de interpretación, algunos textos bíblicos que han sido utilizados tradicionalmente por entes religiosos con una mala interpretación en forma exegética fuera del contexto histórico, los cuales han sido constituidos como una doctrina fuera de la realidad bíblica, condicionando así la salvación del hombre, negando la eficacia de la obra regeneradora que se dio una sola vez en Cristo y que el hombre obtiene por la fe y la disfruta por fe. Por tanto, es necesario que con más diligencia, oiga, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Nótese que dice transgresión, voy aquí, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Oiga lo que viene ahora. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el escritor de la carta a los hebreos le está escribiendo a judíos convertidos al evangelio, que por haber abandonado su creencia estaban siendo confrontados por los líderes judíos, profesantes de los rituales de la ley, y a su vez estaban luchando con sus propias conciencias que los condenaban por haber abandonado dichos rituales estipulados por la ley. Todo el desarrollo de la carta se centra un animal se centra en exhortar a los judíos convertidos a no abandonar las creencias del evangelio, que es más significativo y de más valor que los rituales de la ley. Lo segundo que hay que considerar es que en el capítulo 2, el escritor de la epístola a los hebreos hace una comparación, y le da mayor valor al mensaje proclamado por Dios que a la ley, traída por los ángeles y anunciada por los profetas, y exclaman: si el mensaje dado por los ángeles, Hechos 7:53, fue firme, ¿cuánto más
la buena nueva anunciada por Cristo, que nos fueron confiada. Por esta razón, el que escribe exclama con gran lamentación al ver la disciplina y la confrontación severa que vendría de parte de Dios para aquellos a quienes le fue confiado el mensaje de salvación y no se ocuparon del mismo en cuanto a aceptación, vivencia y proclamación, por causa de sus temores, prejuicios y perjuicios internos. La expresión ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que parece que aparece en el pasaje? No tiene nada que ver con perder la salvación, sino con el escapar, oiga, de la acción disciplinaria de Dios que vendrá por no ocuparse en el caso de los judíos convertidos como se requiere de dicha salvación por una desobediencia. Voy acá. Desobediencia voluntaria después de haber conocido la verdad en cuanto a Cristo se refiere, queriendo volver a los sacrificios y a las demandas de la ley. El escritor les advierte que si siendo profesantes de la ley que vino mediante los ángeles y anunciada por los profetas, no escaparon del juicio. ¿No escaparon de qué? Del juicio o de la disciplina de Dios por ser transgresores de esta, menos se les pasará por alto la disciplina y la confrontación que tendrán de parte de Dios si menosprecian y descuidan el mensaje del Evangelio que vino mediante Cristo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Sí? Justa retribución. Hebreos 2:2. Lo otro que hay que tomar en cuenta en relación al pasaje es que el término descuidar que aparece en el pasaje es amaleo, que significa tener en poco, despreocuparse, omitir, pasar por alto, ser negligente, despreciar, menospreciar, no darle importancia, desatender. Por lo tanto, en el aspecto de salvación, en cuanto al descuido al que hace mención el escritor, sin lugar a duda, se refiere a no atender con diligencia en forma absoluta y decisiva el llamado a la salvación que vino por gracia, no ocupándose de él en la vivencia y la proclamación. Si no fuera así, también si no fuera así, hubiera una condición con respecto a lo dicho por Pablo en sus escritos, cuando afirma que el creyente no vendrá jamás a condenación eterna, ya que la responsabilidad penal por el pecado fue puesta sobre Jesús, ocupando el lugar del pecador. Dicha acción penal de parte de Dios sobre Jesús mediante el Espíritu es y
reversible en la vida del creyente. Una vez que la haya adquirido por fe, no se puede perder por ninguna obra, no se puede mantener por ninguna obra. Nótese que el texto dice descuidar, es decir, que no descuidemos. ¿Qué es descuidar? No tomar en cuenta como debe ser, no valorar como tal, pero tiene que ver con una reprensión. Y hay una serie de textos más adelante que tocan similarmente y que muchos se están preguntando y están buscando la manera de hacerle la mejor interpretación, pero eso los vamos a ver mañana.